Intervención y ya vamos ajustados de tiempo. Yo quería resumir en un minuto un poco las intervenciones de esta mesa y para pasar al turno de preguntas, empezando por el doctor Cinca, que nos ha descrito pues todos los escenarios posibles de la investigación en insuficiencia cardíaca, desde las bases moleculares hasta la misma célula y hasta las aplicaciones de la impedancia eléctrica, con todo lujo de detalles, ¿no? El doctor Lisardo García nos ha mismo enfatizado que quería que se conformaba con que la audiencia se llevara 2 o 3 ideas principales, como que era el factor multiplicador de la asociación de factores de riesgo, que precisamente esos pacientes con más factores de riesgo son los que están peor controlados, o sea, tenemos peor controlado a la gente que más lo necesita. Y luego esta última idea de que no estamos tan mal como pensábamos en el DRECA2, aunque yo creo que eso es matizable y posiblemente ahora haya preguntas sobre eso, no tanto de audiencia como nuestras propias, ¿no? Por otra parte, el doctor Verdú pues nos ha enfatizado también el papel de la telemedicina en la insuficiencia cardíaca y cómo la monitorización de unos cuantos parámetros sencillos, como el peso, la talla, la frecuencia cardíaca, algunos síntomas codificados que tienen por parte de enfermedades especializadas, pues eso puede actuar positivamente y puede anticiparse las descompensaciones del paciente ahorrando reingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Y respecto a mi intervención, yo me conformaba con la idea que he puesto al final de que creo que los modelos predictivos futuros pasan por una especie de escorbio químico que se hará automáticamente y que podrá ser interpretado por todo el mundo y que eso pues, va a ser la estratificación pronóstica de insuficiencia cardíaca de manera más mayoritaria, aunque haya cosas más sofisticadas para otros niveles de atención. Entonces, un poco por esquematizar un poco las ideas principales que se han vertido en esta mesa. Y ahora sí que querría que la otra parte, que sois vosotros, que es la audiencia, pues nos enriqueciera con vuestras aportaciones, preguntas o cualquier tipo de comentario. Cuando queráis. El doctor Lapetra nos va a hacer alguna intervención. Hola, buenas tardes. Enhorabuena a todos por las presentaciones. La primera no la he podido oír, pero el resto sí. Hacer un comentario con respecto al estudio DRECA2, del que me siento en parte responsable porque soy el coordinador del comité científico. El estudio DRECA2 es un estudio de base poblacional, es un estudio de cohorte, un estudio transversal anidado, que nos ha costado la recogida de datos aproximadamente 5 años de trabajo. Lisardo ha presentado una parte del estudio que entiendo que ha sido Eduardo Mayoral quien te ha pasado la información, ¿no? Y que a nosotros también nos ha sorprendido, que realmente en el rango de edad entre 20 y 59 años no se ha producido un empeoramiento en cuanto a prevalencia de factores de riesgo, salvo determinados matices que él ha comentado. Pero que el estudio DRECA2 es bastante más que lo que se ha presentado hoy aquí, ¿no? Es lo que quería simplemente comentar. Y además explora hábitos de alimenticios, o sea, es muy completo. Lo que pasa es que como habíamos quedado en la mesa en tener 20 minutos, claro, exigía casi un monográfico y se quedaba corto solo para eso. Yo quería dar una visión global y un poco mi propuesta a raíz del conocimiento de los factores. Felicitaros por el diseño y por la ejecución, indudablemente. Yo creo que va a servir de referente para Andalucía el estudio. Felicitaros. Yo, por abundar un poco más en este punto, aunque luego pasemos a otros, no sé si pecamos de un poco de conformismo con esta idea que hemos avanzado de que, hombre, no estábamos tan mal como nos imaginábamos. Realmente, en el periodo que ha pasado desde el DRECA1 hasta el DRECA2, en todos estos años, otras sociedades occidentales, la estadounidense sin más lejos, a pesar de ser tan denostada, han hecho un control de sus factores de riesgo bastante más con resultados mejores, ¿no? Entonces, no es que seamos un poco conformistas, o sea que con esto deberíamos haber avanzado más. Eso es una opinión subjetiva y global que os pido vuestra valoración a ambos dos, tanto a Lisardo como al doctor Lapetra. Bueno, mientras te dan el micro, totalmente de acuerdo. Yo lo he sugerido, por eso he sacado lo de la estrategia 2020 de los americanos. O sea, yo creo, eso como tú bien dices, que estoy de acuerdo que una sociedad denostada, pero para conseguir objetivos te tienes que proponer metas y te tienes que poner objetivos claros y medios claros para alcanzarlos. Yo lo que he hecho en falta es que eso teníamos que haberlo adoptado, si no 20%, 15%, lo que sea, pero ponernos una meta, un horizonte temporal e intentar asumirlo, teniendo los datos que ya tenemos.
porque si no, pues dejamos un poco al azar y al albur de la evolución y entonces ahí no controlamos y empeoramos la salud de la población. Por eso me parecía interesante el foro porque era una manera de plantear una estrategia a 10 o 15 años para la prevención y la disminución de la enfermedad cardiovascular. No sé lo que piensas tú, Pepe. Bueno, de entrada es que la mejoría se ha producido de forma espontánea. Cuando se hace el estudio de ERECA 1 en el año 92 y se obtienen los resultados que se obtienen, no se planifica a partir de ahí una estrategia en cuanto a prevención cardiovascular. Por lo tanto, no hemos encontrado algo que no esperábamos encontrar. Eso, por un lado, yo creo que es importante dejarlo claro. Se ha producido porque el sistema sanitario ha mejorado, la salud de la población, sobre todo en cuanto a información de factores de riesgo, también ha mejorado y, bueno, se ha producido esa situación de mejoría. Lo que está claro es que a partir de ahora habrá que definir objetivos concretos con plazos concretos, ¿no? Pero, por otra parte, cuando uno analiza otros datos del DERECA, pues se lleva sorpresas desagradables. Esa tendencia en cuanto a la evolución de factores de riesgo, estamos hablando de un rango de edad entre 20 y 59 años. Pero, por ejemplo, la prevalencia que en Andalucía hay de obesidad es la más alta de España. El 30% de la población andaluza, entre 20 y 74 años, es obesa. Y esa prevalencia de obesidad no existe en ninguna otra comunidad autónoma. Por lo tanto, no todos son buenas noticias, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Sí, perdona, si te puedes identificar, porque es que desde aquí no te veo. Hola, soy Antonio de Aponte, yo trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no? Entonces, iba a hacer como dos preguntas o dos intervenciones. Una era con respecto a esto de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en Andalucía, porque al menos yo, que me he trabajado las encuestas andaluzas de salud y las encuestas nacionales de salud, lo que me sale, ¿no?, es unas tendencias clarísimas de incremento de sobrepeso y obesidad en la población adulta de Andalucía, ¿no? Entonces, cuando dijiste tú que no había empeorado, según vuestro estudio de ERECA, que además yo creo que asistí a alguna presentación anterior, ¿no?, de los primeros resultados hace un par de años, cuando dices que no han empeorado los factores de riesgo vascular, a lo mejor es lo que os sale en el DERECA, pero no tengo nada claro que eso sea la realidad de lo que ocurre en la sociedad andaluza. Uno, con la obesidad, ¿no?, que sí me parece un factor clave, y dos, con el tabaquismo. No está tan claro que haya una reducción en varones adultos en tabaco, o sea, tendremos que esperar a conocer la prevalencia de la próxima encuesta, pero hasta el 2007 no estaba nada claro, y lo que sí está claro es que hay un incremento muy importante en mujeres de tabaquismo, ¿no? Entonces, digamos que lo de que no ha empeorado, no sé cómo interpretarlo, ¿no? Este era un poco un matiz a tu intervención. Y el otro, y va dirigido para Rafael, es, tú eres el responsable, ¿no?, de una unidad de cardiovascular en uno de los lugares de mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares de España, etcétera, ¿no? Yo tengo claro que hay factores de riesgo a los que seguramente no podéis llegar, ¿no? Y me refiero a la historia de pobreza y de privación y desigualdades que ha habido en el occidente andaluz, ¿no?, durante años y hace mucho tiempo, ¿no? Pero la pregunta, porque yo trabajo en este tema intentando identificar o averiguar, ¿no?, por qué tenemos un triángulo de mortalidad entre Huelva, Sevilla y Cádiz, ¿no?, tan exagerado, porque no solo en cardiovasculares, es en cánceres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es, desde tu perspectiva, ¿no?, ¿qué hay detrás del exceso de mortalidad? Es decir, cuando digo que hay detrás es qué factores de riesgo, cuál es el papel de la asistencia sanitaria en esas diferencias o desigualdades que hay en mortalidad, ¿no? Es curiosidad un poco de conocer desde el punto de vista de los clínicos, que son los que veis a la gente, obviamente, ¿no?, qué razones podría haber detrás para que tengamos un exceso de mortalidad tan importante y tan persistente como que viene desde los años 50. Cada vez que alguien pinta un mapa o un atlas por provincias o por municipios, sale Cádiz, fundamentalmente, ¿no?, con excesos de mortalidad, ¿no? Y gracias y felicidades por la mesa. Lo que pasa es que la obesidad vinculada es un factor de riesgo que está ahí difuminado, como la obesidad abdominal, que se relaciona con el síndrome metabólico. Entonces,
la obesidad como factor de riesgo mayor independiente, hay sociedades que todavía, o hay consenso que todavía no lo acepta. Entonces, evidentemente, como factores de riesgo, como carga de factores ha disminuido, pero evidentemente hay ahí una espada de Damocles, tanto en las mujeres jóvenes y en los hombres, en todas las edades, de incremento de obesidad, que siempre es a expensas del perímetro de cintura y del síndrome metabólico, que eso necesita un tiempo para empezar a desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces, perfectamente compatible lo que tú dices. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentar poner medidas correctoras a esa tendencia, porque si no tendremos un repunte de enfermedad cardiovascular como pasó del 81 al 95 si no adoptamos medidas correctoras con todo el tema. Yo iba a hablar de la obesidad infantil, que los factores de riesgo, que un niño que ve más de 3 horas la televisión al final tiene un riesgo altísimo de ser obeso. Entonces, evidentemente, ahí hay mucho por hacer y el estudio de ERECA lo ha puesto en evidencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Respecto a la segunda parte de la pregunta del famoso triángulo de alta mortalidad, también Lisardo ha hecho un comentario de que se ha atenuado en los últimos años ese triángulo, ya no es tan así, pero históricamente era llamativo. Eso ya lo describimos cuando hicimos lo del Plan Integral de Cardiopatías, es una cosa que reflejamos de la mortalidad mayor por enfermedades cardiovasculares en Andalucía con respecto al resto de España y concretamente de la zona entre Cádiz, Huelva y Sevilla, de esa zona intermedia. Hay, por un lado, dos factores. Uno, en la confluencia de esas tres zonas, se refiere sobre todo a las zonas rurales más que a las urbanas. Y ahí se asociaban al menos dos cosas. Una, un incremento paralelo de mayor prevalencia de los factores de riesgo, todos los factores de riesgo que ha expresado Lisardo, que eran también más frecuentes en esas zonas. Y por otro lado, aunque eso no está estudiado y puede ser especulativo, probablemente esa población rural de esas zonas tenía menor acceso a medidas que han demostrado mejorar la supervivencia en enfermedades cardiovasculares. Me estoy refiriendo tanto farmacológicas, tipo menor proporción de gente que eran tratadas con IECAS, beta-bloqueantes, etcétera, como no farmacológicas, de acceso a desfibriladores implantables en algunos casos, estudios electrofisiológicos, ablación, etcétera, y cosa que como actualmente sí que se ha mejorado ese tipo de asistencia en estas zonas, por eso puede haber contribuido también a un factor de atenuación y que ya no sea tan marcado como lo era en el pasado. O sea, que puede haber juntado estos dos factores, ¿no? ¿Más preguntas de la audiencia? Sí, quería preguntarle si se conocen las razones por las que se invierten más recursos en los pacientes con un score mejor, ¿no? ¿Dónde están las causas de que los recursos se inviertan en quien está mejor y no peor? Y si hay algunas diferencias en función de las zonas, o si se ha medido el impacto de algunos programas, como puede ser el programa Corazón, en que esto mejore o no. Vamos a ver. Eso referido al estudio Urban. El estudio Urban se hizo en Andalucía Oriental y Melilla. A ver, un paciente de alto riesgo cardiovascular, sobre todo con los criterios de control anteriores, un diabético, tenías que tener el LDL por debajo de 100, la presión arterial por debajo de 130-80. Claro, llevar a un paciente como dentro, en la hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Esos son los criterios que había antes del 2008. Eso supone un esfuerzo terapéutico, esos criterios de control están recogidos en la guía de práctica clínica, la mayoría de las veces sin base científica y por consenso de expertos. Eso supone un esfuerzo terapéutico y farmacológico enorme. Entonces, claro, una de las explicaciones personales que yo encuentro eso es que a un paciente de alto riesgo tienes que llevarlo más bajo que a uno de bajo riesgo, con todo el esfuerzo. Entonces, había varias variables. Una de ellas era la motivación del profesional, el que se creyera los objetivos y que el paciente tuviera la suficientemente adherencia al tratamiento para mantener un estilo de vida y un régimen farmacológico bastante riguroso. En eso, no sé si te respondo, en el rigor de las cifras de control y de los objetivos de control que se habían propuesto y la poca convicción del profesional y del paciente en llegar a ella como una manera de disminuir su mortalidad y su morbilidad. Antes de continuar con más preguntas, yo quería aprovechar que tenemos al doctor Cinca, porque hay una cosa que me preocupa particularmente, o me interesa más bien, y es hasta qué punto, le he oído varias veces hablar de lo de la bioimpedancia, y quería saber hasta qué punto esto es un tema más de investigación y solo accesible a determinados centros, o es extrapolable y se podría tener un uso más amplio, si es fácil de implementar en cualquier otro centro, ¿no? Sí, no es puramente un proyecto de laboratorio, sino que se puede
se puede implementar, técnicamente es fácil y, en fin, eso no habría problemas. A mí lo que me gustaría hacer, si me permites, Rafael, es un comentario, un adendum a lo que se ha dicho antes, a los factores de riesgo. Y estoy absolutamente de acuerdo que la puerta de entrada y la acción debe ser en la primaria. Y también otra cosa importante para mí es que lo que se ha dicho esta mañana, por ejemplo, en la conferencia, usted tiene esto y usted toma sus decisiones. No. Usted tiene que comer bien, usted tiene que perder peso y usted tiene que dejar de fumar, porque si usted tiene dinero para pagarse luego las consecuencias y no es ninguna carga a la sociedad, perfecto, pero no va a ser así. O sea, tendremos que, de la misma manera que somos conscientes de que tenemos que pagar nuestros impuestos, pues deberíamos ser conscientes de que tenemos que contribuir a la sostenibilidad del sistema colaborando. Y esto parece ser que en las generaciones ya adultas es muy difícil, pero habría que hacer acciones en la escuela. Habría que ir a la escuela y empezar con los chavales, a motivarles, como se hace ahora, por el cariño a las plantas, a las flores, que es perfecto, pero también a su salud. O sea que yo creo que aquí es donde está el gran campo, que la lucha, el frente de actuación está en la primaria y en la escuela para mí. Aprovechando este mismo tema, le preguntaría al doctor Verdú si en la base de datos estas que tenéis para la telemedicina contempláis también los factores de riesgo en los pacientes con insuficiencia cardíaca, o están incluidos todos, o cuáles de todos ellos monitorizáis. Incluimos todo el control de factores de riesgo tanto en el grupo control como en el grupo de intervención, y tenemos una base de datos que es la base de datos Damocles, que incluye el control de todos estos factores de riesgo a lo largo del tiempo. Están incluidos tantos los que se intervendrá como los que no se intervendrá. Y también aprovecho para decir que estoy totalmente de acuerdo en que debemos de evitar la inercia terapéutica en todos los enfermos, intentar llegar al mejor control posible, y absolutamente de acuerdo con el doctor Cinca que la educación, igual que se nos multa por ir a más de 120 y reduce las muertes de carreteras, la educación a partir de la escuela es fundamental, y la responsabilidad ya no es solo personal, sino es con toda la comunidad. ¿Más preguntas de la audiencia? Muy bien, pues entonces vamos a dar por finalizada la